Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos aquí en Canal del Sur. Como siempre, agradecemos la tremenda sintonía que han tenido estos espacios donde estamos conociendo a los candidatos que vamos a ver en la papeleta el día 21 de noviembre. No se olvide, vamos a tener elecciones para elegir presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales, y es muy importante que usted pueda participar de esta fiesta de la democracia que nos permite, ¿verdad?, elegir a nuestras futuras autoridades. Y en esta oportunidad nos va a acompañar en este nuevo capítulo de Diálogos don Albán Mancilla, a quien yo conozco hace bastante tiempo, nos conocemos de muchas instancias. Don Albán fue exgobernador de la provincia de Chiloé, después por razones laborales está trabajando, entiendo, en la ciudad de Puerto Montt, pero no ha perdido ese vínculo con la isla grande de Chiloé, y lo tenemos aquí justamente en nuestro estudio porque se va a presentar en esta oportunidad como candidato a diputado. ¿Cómo está, don Albán? Gracias por acompañarnos aquí en Ancud, en Canal del Sur. No, gracias a ti, Soledad, por la invitación. Gratos de estar a través de este medio que es tan visto. Yo le contaba a Carlos que tengo la suerte de verlo desde Puerto Montt todos los días, así que un saludo cariñoso a todas y todos los que nos están viendo hasta ahora. Así es. Bueno, yo dije que lo conocía desde la época que era gobernador, que así tampoco fue hace tanto tiempo, ¿no? No hace mucho tiempo. No fue hace mucho tiempo. Así que usted es una persona que conoce muy bien, por cierto, la realidad de la provincia. Ahora la va a enfrentar en ese minuto. Bueno, la realidad era bien distinta, teníamos algunos temas por ahí, pero obviamente que ahora la situación ha cambiado. Yo siento, y se lo planteo porque lo hemos conversado con muchos candidatos, yo siento que hemos tenido como un retraso en Chiloé respecto de muchas materias. Lo de la conectividad es un tema que seguramente lo vamos a tocar, pero no sé, de la percepción suya de aquella época en que fue autoridad, que ha seguido viniendo hasta ahora en esta candidatura. Sí, mira, yo creo que como tú bien dices, en el momento que nos tocó conocernos a través de tu rol, el tuyo comunicacional, el nuestro, ¿cierto?, más bien de gestión a través de la gobernación. Luego antes lo había hecho como provincial de educación, también Ceremi, y obviamente tengo un conocimiento profundo del territorio chilote, un conocimiento profundo de su cultura, ¿cierto?, de su historia, y comparto contigo que había habido una especie de congelamiento. Yo creo que hicimos avances importantes durante la gestión en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que tuvieron que ver con conectividad, con los temas de salud, que hoy día, desde la mirada de hoy día, resultan escasos, porque ¿qué ocurrió? Que yo creo que no se perseveró ni en el segundo gobierno ni en los gobiernos de derecha que hemos tenido, ¿cierto?, en torno a no solo a visibilizar, sino que a actuar en resolver temas tan profundos como son los temas medioambientales, los temas de conectividad material y digital. Ahí tenemos una deuda gigantesca que hay que resolver y que no pueden seguir esperando, obviamente. Así es. Bueno, ese es un poco el análisis, y ahora con esta presentación a diputado le ha tocado volver a recorrer estos lugares. No sé si tanto en Chiloé, porque yo decía que usted los conoce bastante bien, pero también está la parte sur de la región de los lagos, la provincia de Yanquihue, también está la provincia de Palena. ¿Cuáles son esas propuestas que usted ahora está invitando a que la gente las pueda conocer? Mira, hemos estado en todo el territorio, recorrimos obviamente la provincia de Palena, Futalfú, Chaitén, Palena. Hemos estado en todo Chiloé, obviamente, en las comunas de la provincia de Yanquihue. Yo diría que en términos generales hay propuestas, demandas, sensaciones que son parecidas, pero que duda cabe que Chiloé tiene sus particularidades. Y a mí me parece que hay que abordar algunos que son urgentes. Y los temas ambientales tienen que ver, ¿cierto? A mí me parece que son centrales hoy día. El tema de la crisis hídrica, que no es otra cosa que un derecho humano, que es tener agua, ¿cierto?, que hoy día afecta a miles de personas, ciudades enteras como Keilen, que sufren esto, Ancud, que le pasa esto, las Islas Butachauques, que le pasa esto, ¿cierto? Entonces es un tema grave porque tiene que ver con un derecho básico, el derecho al agua. Y nosotros, ¿cierto?, normalmente abrimos una llave en la casa y tenemos agua, pero hay hermanos nuestros, ciudadanos de la isla, ¿cierto?, que no tienen esa posibilidad y que se deben llevar el agua en camiones de aljibe. Algunos se plantean, no sé si maliciosamente o malamente, ¿cierto?, que la solución es comprar más camiones de aljibe. La solución es de otro tipo, ¿cierto?, donde debe haber una intervención clara del Estado en la búsqueda de soluciones
junto obviamente a los actores sociales y a los actores políticos de gestión que son los municipios y sus consejos. Y eso creo que hoy día ha estado escaseando. Cuando uno cuenta, por ejemplo, de que ANCUD debe depositar sus residuos domiciliarios en la 8ª región, sí. La gente no lo cree, yo lo he contado en distintos lugares de la provincia, ojo, y de la región, y cuesta creerlo, que en el primer cuarto del siglo XXI, ¿cierto?, una ciudad entera debe llevar sus residuos a la 8ª región. Es impresentable, impensable, difícil de creer, pero tiene que ver con una crisis que se venía anunciando y que hoy día yo tengo la sensación de que lo sufre ANCUD, pero lo va a sufrir la provincia entera. Es decir, esto es una especie de dominó que va a ocurrir con el tema de la basura en Chiloé, y que me parece que no estamos a la altura de ese desafío y debemos exigir de la autoridad regional, del Estado, del gobierno que venga, ¿cierto?, que nos sentemos todos a conversar para resolverlo. Este es un tema de extrema gravedad. El tema del agua, el tema de la basura son de extrema gravedad. Ahora, ¿para qué vamos a agregar situaciones tan graves como que tengamos ciudades enteras como Kemchi, que no tienen alcantarillado, por ejemplo? Así es. Y cuando hablamos de que una de las palancas del desarrollo de Chiloé debe ser el turismo, el turismo no funciona cuando hay ciudades sin agua, ¿cierto? No funciona cuando hay problemas con la basura, no puede funcionar, ¿cierto?, si no hay sistemas de alcantarillado que estén a la altura de los desafíos de grandes proyectos turísticos. Entonces creo que ahí hay una cosa que discutir muy profunda. El otro tema que salta en todas partes tiene que ver con el tema de el centralismo. Y yo comparto más que la ambición, la vocación de Chiloé de ser región. Me parece que esa región de las islas que todos planteamos tiene que ser así. Pero en las actuales condiciones, demandar eso y lograrlo es un suicidio, porque estaríamos, digamos, resolviendo esto con las platas que nos entrega el fondo, el FNR, que son alrededor de 12.000 millones de pesos, que nos transformarían seguramente en la región más pobre del país en términos de ese recurso. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es lograr una verdadera descentralización que entregue poder a los territorios, a que los empodere, pero además les asigne facultades de gestión. Nosotros que disculpen, no es lo mismo que convertirnos en región, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando tengamos resuelto eso, primero, la capacidad de gestión es empoderar a los territorios. Segundo, colocarle lucas, porque esto funciona así. No nos podemos dar un gustito de hacer región para que tengamos 12.000 millones a repartir que no van a resolver nada. Entonces, yo creo que debemos luchar porque sea región, pero en paralelo eso tiene que ir apalancado, enganchado, ¿cierto?, con una verdadera descentralización. Lo que hoy día asfixia a Chile es un centralismo total, que hace que las regiones, ¿cierto?, vivan situaciones casi grotescas. Lo más cercano es nuestra región. Nosotros elegimos un gobernador bajo la premisa, ¿cierto?, que se iniciaba un proceso de descentralización. Y ese gobernador hoy día no tiene ni facultades ni recursos. O sea, hay una especie de, no una especie, es una mentira en el fondo, ¿cierto?, de que allí se inició el proceso de regionalización. Eso no es así. A mí me parece que hay que hacer una verdadera revolución que, insisto, le entregue poder y facultades a las regiones y a sus autoridades, y le entregue recursos. Ejemplos de cómo funciona esto. El Fondo Común Municipal se lo reparten, ¿cierto?, mayoritariamente 10 comunas de Chile. No es posible, por ejemplo, y me parece muy bien cuando tú escuchas, lo escuchamos normalmente los últimos días porque hay unas discusiones ahí en torno a un tema de forma, que se invierten 1.500 millones para una nueva línea del metro. Me parece muy bien porque tiene que ver con ciudadanos chilenos comunes y corrientes como nosotros que necesitan cierto transporte de calidad y digno. Pero se plantea al mismo tiempo, ¿cierto?, de que un peso que se invierte en Santiago en ese tema se debe invertir en regiones. Y eso en la realidad no está ocurriendo. Es otra mentira, ¿cierto?, que tiene que ver con el centralismo. Entonces, sí, a propósito de eso, quería detenerme el tema de la figura del gobernador, porque cuando se vota este cambio, me parece que se hizo en la Constitución, no sé, usted me aclarará, sí. Estas son cosas que ya debimos haber previsto, ¿no? En el sentido de que, claro, se vota para elegir el gobernador y que me pasa un poco con el tema, por ejemplo, de los constituyentes. O sea, votamos la aprobación, ¿verdad?, de una nueva constitución de forma mayoritaria, pero sin embargo, cuando aparecen problemas, como el que usted menciona, el caso del gobernador, que al final la figura es la figura, porque en la práctica, como usted bien señala, no tiene todas las atribuciones. Y luego me voy al tema de los convencionales, cuando han aparecido casos como el de Rojas Vade, donde tampoco hay cómo solucionar ciertos problemas que se presentan. Entonces nosotros hemos votado
pero luego pareciera que toda la estructura jurídica no está tan bien armada como para justamente enfrentar estos vacíos que usted señala. Sí, yo creo que en el tema del gobernador regional, yo diría que ahí hay una responsabilidad obviamente del gobierno que no tuvo la voluntad política, pero también, digámoslo claramente, ¿cierto?, faltó fuerza desde la oposición para que o sea, que acá se haya una negociación para que terminemos con un gobernador sin facultades y sin recursos, porque tiene al lado, ¿cierto?, al delegado presidencial, que tiene más poder que él, porque está a cargo de la estructura del Estado, tiene tuición sobre las policías, sí, la seguridad, administra y controla los ministerios a través de los seremis, entonces le entregamos una autoridad mínima al gobernador que elegimos por votación popular, ojo, y la autoridad real la mantiene, ¿cierto?, alguien que es designado a dedo por la autoridad central. Sí, es que a vista de los ciudadanos es como tener dos cabezas en un solo sombrero. Así es, pues yo creo que la figura del delegado presidencial va a tener que revisarse y debe cambiarse definitivamente, de lo contrario tenemos a una autoridad que no se legitima porque no tiene el poder real que necesita. Por eso es que yo hablo de una verdadera revolución, ¿cierto?, que permita de una vez por todas descentralizar de verdad. Hoy día tenemos un remedio de descentralización, no existe esa voluntad. Pareciera ser que las autoridades del nivel central y quienes toman decisiones piensan que los ciudadanos que vivimos en las regiones somos iletrados y que no somos capaces ni de gestionar, ni de construir ideas, ni proyectos, lo cual es una mentira. Hay grandes talentos, por ejemplo, aquí en la región nuestra, que pueden estar y que van a estar a la altura de los desafíos como región, pero mientras no rompamos con este esquema, insisto, de este centralismo que asfixia a las regiones, lo más probable es que estemos conversando 4 años más y digamos, oye, las cosas siguen igual, pues. Entonces tiene que haber voluntad política de quienes aspiramos a llegar al Parlamento para que estas cosas cambien. Y no van a cambiar porque Albán Mancilla, ¿cierto?, un candidato, un posible diputado, ¿cierto?, muy bien intencionado, quiere cambiarla. La vamos a cambiar cuando seamos capaces de construir una mayoría social y política que apunte para este lado, pues. Si no, te insisto, vamos a seguir seguramente 4 años más lamentándonos de lo que no hicimos. Creo que una de las tareas básicas para que nosotros logremos crecimiento real en nuestras regiones y que nosotros aspiremos a ser región, pasa por una verdadera descentralización. Hoy día parece no estar en la orden del día, ni en los programas de nuestros candidatos presidenciales, ni tampoco escucho con mucha vehemencia o fuerza que los candidatos a diputados planteen esta necesidad urgente e imperiosa. O sea, creo que se menciona la pasada, pero como obviamente... un titular. Claro, como un titular, porque obviamente hay que entrar a picar fino, como se dice, ver, por ejemplo, no sé si tenemos una comisión en la Cámara de Diputados, yo lo desconozco, para enfrentar los temas de descentralización, debiera de haber. Y si no, habrá que crearla, ¿no?, especialmente para zonas como esta. Sí, obviamente hay varias comisiones que tienen injerencia en esto, pero aquí lo que tiene que ver es la voluntad política del gobierno central primero, y luego la construcción de una mayoría, ¿cierto?, que esté por descentralizar de verdad. Y esa mayoría pareciera no ser ideológica. Yo creo que es posible de construir una mayoría que con vehemencia exija, pida, ¿cierto?, que avancemos hacia una verdadera descentralización. De lo contrario, soy pesimista en esto, en el sentido de que tiendo a pensar de que si no actuamos con vehemencia, pero vehemencia basada en la democracia, ¿cierto?, en colocarle fuerza a esto, vamos a estar hablando de lo mismo en 4 años más. Sí, es un tema pendiente. Ojalá que si eso se da en algún momento, efectivamente nos beneficie a nosotros, que es lo que estamos buscando. Ya hablamos al comienzo de este retraso que yo siento que se ve, que se palpa. Me preocupa, por ejemplo, el tema de la conectividad, seguir esperando una doble vía. Usted lo sabe, de Ancú a Castro, tenemos un temazo en conectividad, especialmente en esta jornada. Por ejemplo, es día viernes, para que sepan nuestros televidentes, estamos grabando, pero el día viernes es del terror estar y decidir ir a la ciudad de Castro por los largos tacos que se forman ahí, y estoy pensando que el puente está a la vuelta de la esquina. No sé, ya me imagino ese puente desde allá, ¿verdad?, desde donde se va a construir, y ver una fila de vehículos intentando ingresar a Chiloé, y vamos a tener prácticamente una carretera colapsada. Mira, en ese punto yo comparto contigo. Yo creo que aquí la propuesta del Estado, del gobierno en particular, acerca de la doble vía, ¿cierto?, Chacao-Chonchi, es de extrema urgencia. O sea, no se nos puede estar diciendo que esto se va a resolver en 5 años más. O que va a aparecer, yo en algún minuto, y corríjame, me pareció que alguien decía que esto tenía que estar apenas terminado el puente, se comienza, como para que se enganchen las dos obras. Pero yo creo que... Es al revés. Debiera estar terminada, ¿cierto?, la doble vía, porque hoy día, y tú lo graficas muy bien, es una especie de suplicio, ¿cierto?, el viajar en algunos momentos del día hacia el sur. Primero porque están realizándose obras importantes, claro, pero
fundamentalmente porque tenemos, ¿cierto?, una vía única. Aquí se resuelve con una doble vía que tiene urgencia. Esto no puede esperar 5 años, es que ahí está. Imposible. Y el taco que se produce en Castro que tú mencionas, ese tema va a ir también alcanzando al resto de las ciudades. Aquí se requiere mejorar los planes reguladores, definitivamente planos reguladores de verdad, que desde el punto de vista técnico avancen en la solución de estos problemas. Y tienen que haber también planos reguladores intercomunales. Es la única forma que tú gestiones ciudad. Se trata de gestionar las ciudades, Sí. en la forma en que estamos gestionando las ciudades no van a, las calles son las mismas que tú conociste cuando eras Sí. seguramente adolescente, pero vas viendo que el parque automotriz crece exponencialmente todos los años, entonces esto no tiene solución. Es una tragedia en el caso de los habitantes de Castro. Le quitan 3 horas de su vida al día para transportarse de sus lugares de trabajo, ¿cierto?, a sus casas. Eso ya ocurre en ciudades más pequeñas como Quillón, está ocurriendo lo mismo. Yo veo Alcagüe, yo creo, lo de Alcagüe es patético, es decir, ahí hay un abandono por parte del Estado, hay improvisación. Estuvo la ministra de Transporte, uno nuevamente ve que hay improvisación, hay, yo diría, una actitud de quienes administran el sistema de transbordadores que no da cuenta, ¿cierto?, de la dignidad de la gente. Y uno puede, no hay que ser experto en esto, anunciar de que vamos a tener un verano terrible con filas kilométricas, Sí, ya la hemos visto. a ambos lados, porque no hay gestión, no hay preocupación, no nos estamos ocupando de eso. Y en el caso de lo que ahí resuelve eso, que es el puente sobre el canal de Alcagüe, que tiene otras virtuosidades, no solamente le va a solucionar un problema a los isleños, ¿cierto?, a la isla de Quinchao y también a la isla en general, sino que eso se puede transformar en una vía importantísima desde el punto de vista del crecimiento, del desarrollo de la provincia de Chiloé, porque nos permitiría a través de Chequillán, ¿cierto?, conectarnos con la Patagonia chileno-argentina y visualizar una integración mayor fundamentalmente en el tema del turismo. Pero ese proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos desde el primer gobierno del presidente Bachelet, donde formó parte, ¿cierto?, de los programas que se iban a hacer, y nos hemos pasado discutiendo acerca del diseño, acerca de los estudios de factibilidad, temas que debieran resolverse con urgencia. Eso es urgente y para esos temas tenemos que unirnos los chilotes en esta tarea. Y claro, y ahí te encuentras absolutamente la razón, porque tú dices, oye, parece que nos quedamos pegados en algún momento de esta historia de estos últimos 15 años y hay carencias gigantescas que no estamos resolviendo. Esos son los temas que tienen que ver con la conectividad que yo denomino material. Sí. Pero también hay una conectividad que es digital y que típico de la cultura chilense, ¿cierto?, la denominamos la brecha digital, que no es otra cosa que la diferencia entre pobres y ricos para acceder, ¿cierto?, a una calidad de conexión, mejor. Una conectividad de calidad a través de Internet, que tú puedas, por ejemplo, haciendo uso de las escuelas, por ejemplo, los sectores isleños y rurales, entregar servicios que no te obliguen a ir a una ciudad para sacar un certificado en el registro civil, en algún servicio público. Hoy día la tecnología te permite hacer estos trámites. Vamos a tener muy pronto el 5G, que incorpora, ¿cierto?, lo que se denomina el Internet de las cosas. Entonces, lo más probable es que este 5G tenga como centro la zona central del país, para la redundancia, y nosotros tengamos que esperar años para que de verdad el 5G se transforme en un motor del progreso y permita que la gente desde sus lugares pueda conectarse. Porque y de manera automática, de manera automática, nada, claro, entonces no estamos viendo eso. Uno no ve voluntad de eso. Esto se expresó fundamentalmente en la crisis escolar, producto de la pandemia, ¿cierto? Cientos de miles de niños de nuestra región que no han podido conectarse porque hay que tener recursos para tener las tecnologías. El Estado ha aportado casi nada en esto. Entonces los municipios tienen que hacerse cargo de una tarea que es gigantesca, donde no hay recursos, donde la educación, ¿cierto?, como es el caso de Ancú, otros, tiene una crisis que es estructural. Entonces algo no anda bien y esto no es demagogia plantear de que esto se puede resolver de manera fácil. Sí. Las inversiones para generar mayor conectividad no son gigantescas. Obviamente son menores que una carretera, pero no hay voluntad para hacerlo y creo que en ese sentido vamos quedando atrás. Creo que desde el punto de vista de la conectividad nos hemos congelado, ¿cierto?, en el 2000. Sí, aproximadamente, porque y eso requiere... Yo recuerdo, disculpe, don Alvar, cuando, estaba usted de gobernador, luego tuvimos a otros vecinos también connotados de Castro, de esa zona, de gobernadores, y yo recordaba que acá se hacían anuncios importantes en Chiloé, pasaban cosas muy importantes y se notaba eso, pero sin embargo en estos últimos años no hemos tenido
¿cómo decirlo?, visitas a lo mejor de ministros anunciando tal o cual tema. Por ahí hay un par de cosas. Estoy viendo aquí una fotografía de la Costanera, lo que se arregló en el caso de Ancú por el tema de del borde costero, ¿no? Esta compensación que hizo Obras Portuarias en algunas comunas de Alcahue, por ejemplo, me parece que en la isla de Quinchao también hay algunos arreglos, pero no hemos tenido como cosas de peso que realmente uno siente que le ha cambiado la vida, que impacten en la vida de la gente que hoy día nos está viendo. Yo como que me preocupa eso, porque sé lo que se viene a la vuelta de la esquina y no vamos a estar preparados. Yo creo que es verdad, nos congelamos en esto, no ha habido avances, nos quedamos en una etapa que para ese momento Estaba bien. Estaba bien, pero tenía que ver con los estándares de ese momento. Pero el país ha cambiado, las necesidades son gigantescas. Resolvimos temas de rampas en toda la región, se mejoró el borde costero, se mejoró algunas situaciones que se vivían en el canal de Chacao. Sí, también. Se mejoró mucha infraestructura en salud, especialmente rural, colocando incluso lanchas hospital rápidas para trasladar enfermos. Hoy día esas lanchas están tiradas porque los municipios no han contado con los recursos para poder mantenerlas y usarlas. Pero de ahí para adelante, insisto, que eso ya en ese momento era insuficiente, pero tenía que ver con la realidad de ese momento. Y tú miras desde la perspectiva del tiempo, de ahí en adelante, no han pasado grandes cosas. Y más bien ha habido un estancamiento que es visible y que yo creo que requiere, ¿cierto?, de que los chilotas saquemos esa voluntad que tenemos siempre de enfrentar grandes desafíos, pero desde un concepto de unidad, que tiene que ir más allá de lo ideológico, de unidad, ¿cierto?, en la acción, de hacer una especie de minga para que de verdad cambiemos las cosas. Exijamos del centralismo, ¿cierto?, que se ocupe, no se preocupe porque se preocupan mucho, pero se ocupan poco. Entonces tenemos que colocar nuestro mejor esfuerzo en unirnos dentro de nuestra tarea. Estoy pensando en la asociación recién de municipios que se conformó. Cuando usted estaba de gobernador, eso funcionaba. Teníamos capítulos y todo. Luego, imagínense, de un lapso bien importante de tiempo, recién se ha conformado hace pocos meses atrás. Además, en algún momento hubo como 2 asociaciones, hasta 3 tuvimos. 3, entonces eso habla muy mal, o sea, más allá de las diferencias político-ideológicas que pueden tener nuestras autoridades comunales, yo creo que hay un tema central que es la gente, que somos nosotros los que queremos, amamos a Chiloé, y en esa tarea, ¿cierto?, de conquistar cosas, yo comparto contigo, porque yo creo que tú hablas también desde un sentimiento de ver cómo tu isla se estancó, algo pasó que no hemos progresado desde el punto de vista de lo que requerimos para que la vida para la gente de Chiloé sea mejor. Eso no deja fuera a nadie, o sea, tenemos que unirnos en torno a esa tarea, con liderazgos fuertes capaces de transformarse en la voz de Chiloé. Yo por eso digo, y lo que hago siempre es una crítica política, yo no me dedico a atacar personas ni instituciones, y mi crítica política es que nosotros hemos tenido un ausentismo, por ejemplo, de las autoridades parlamentarias en el último tiempo. Qué bueno que usted lo plantea. Y no es bueno, ¿cierto?, que eso haya ocurrido porque cuando nosotros votamos, esa no era la idea, ¿no? Claro, era que estuvieran ellos comprometidos. Un diputado tiene la función de legislar, o sea, ayudar a hacer las leyes, de fiscalizar, pero fundamentalmente de representar. Cuando tú votas por alguien, le dices, oye, quiero que me represente. Entonces los chilotes elegimos 5 parlamentarios, y yo siento en particular, y lo comparto con mucha gente, pues debo además de tener que comerme las críticas seguro a gente cercana a mi partido, ¿cierto?, que no estuvo a la altura de ese desafío. Y uno debe responder a eso, y es verdad, no hemos sido debidamente representados. No ha habido una voz en el Parlamento que hable con fuerza, con conocimiento de la realidad de Chiloé, de su historia y de su cultura sobre los problemas nuestros. No hemos tenido esa voz. Entonces creo que ahí hay un déficit que debemos resolver. Y yo, como te digo, no tengo una mirada mesiánica de la vida ni de la realidad, pero quiero hacer un aporte en eso, construyendo con otros, fundamentalmente con los actores sociales, con los actores políticos que tienen que ver con los consejos municipales y con otros actores, ¿cierto?, que nos hagan tener una mirada de cómo hacemos para que Chiloé, volviendo a lo que tú planteas, no quede como congelado, como estancado en algún momento del tiempo en que las cosas no han cambiado y no han mejorado. Sí, yo le preguntaba también, y qué bueno que ella tomó el tema de los parlamentarios, porque claramente yo creo que también parte de esta reflexión que hacemos en este estancamiento en el desarrollo de la provincia tiene que ver con el papel que no jugaron los parlamentarios que estaban justamente siendo representados acá, y que es una lástima porque en definitiva son chilotes, podemos decirlo así, pero que siento que no estuvieron a lo mejor a la altura. La comunidad lo dice, los candidatos vienen, uno habla con la comunidad, se siente ese abandono
yo transparento un poco eso que a uno le comentan también como periodista, porque hay que plantearlo así en la mesa. Ellos hoy día no van a estar en esta, todos no, al menos, algunos ya se han retirado de lo que tiene que ver con lo parlamentario, pero perdimos un tiempo precioso, probablemente pensando 4 que si años se muy hubiese preciosos, hecho del momento, la pega. yo diría, de las mayores carencias que tienen que ver desde el Mayo Chilote para acá. Sí, Que claro. ahí hay como una epopeya que yo no creo todavía en aquello de que fue tiempo perdido, yo creo que fue tiempo ganado, porque está ahí ese germen que tiene que ver con un acto de rebeldía, que permanece en el tiempo, pero que alguien debe, no digo que alguien en particular, pero que hay que articular, ¿cierto?, que hay que volver a moverlo para que desde esa perspectiva de la rebeldía chilota seamos capaces, insisto, en enfrentar los temas que no son comunes, que lo que yo nombraba algunos, nombraba los temas ambientales, hablo de la conectividad, hablo de los temas de salud. Esto no, qué bueno que Ancud va a tener un gran hospital y que está pasando lo mismo en Quellón, pero eso tiene que ir asociado a otras cosas. La salud en Chiloé tiene problemas estructurales graves. O sea, podemos tener elefantes blancos, ¿cierto?, si no somos capaces de instalar ahí las capacidades técnicas y de ciencia para que resolvamos temas médicos complejos y no tengamos que estar viviendo esa tragedia de distintos lugares, de llevar a mamás incluso a tener sus hijos o hijas en la capital regional. Será como que no hicimos nada. O sea, yo creo que hay que poner ojo a este proceso de cómo mejoramos, en particular el tema de la salud acá. Es un tema, a mi juicio, muy importante y creo que son de los muchos desafíos. Yo creo que cuando yo no ando por el territorio con una especie de lista de supermercados, ¿cierto?, de problemas, pero puedo al menos distinguir 5 o 6 que son grandes y que de ahí se derivan otros. Y tú lo sabes muy bien porque vives también lo cotidiano, tu rol de periodista te hace conocer profundamente la realidad, los sentimientos de la gente. Y creo que hay que, el concepto de preocuparnos, yo creo que vamos a estar todo el día preocupados. Sí, yo creo que tenemos que ocuparnos, accionar, pero accionar unidos. Yo no creo que estas soluciones las demos a alguien, un sector en particular. Alguien podrá liderar estas cosas, pero creo que hay que construir una unidad con un sentido de minga, diga, ¿sabe qué más? Llegó el momento en que esta rebeldía, que es tan fuerte cuando los chilotes nos unimos, cuando creemos que algo no es justo, podamos encauzarla hacia el logro de soluciones. No nos quedemos solamente en la protesta, sino que avanzar en la búsqueda de soluciones, y creo que eso es posible. Don Albán, para ir terminando nuestra entrevista y para los televidentes, ¿por qué la gente debería votar por usted? Mira, yo lo he dicho claramente y le digo a mis amigos y conocidos, hasta a mis enemigos, yo no estoy a esta altura de mi vida buscando fama personal, ya no forma parte de mis ambiciones. He sido toda la vida, fundamentalmente desde el punto de vista profesional, soy un profesor, un maestro chilote, pero he tenido una vocación de servicio que me ha hecho participar activamente de la política. Yo, al contrario de otros candidatos, que es una cosa muy rara, se denominan apolíticos y son candidatos, yo no reniego de la política. Soy profesor, maestro, pero al mismo tiempo he tenido una acción permanente, ¿cierto?, de servicio público, la gente me conoce, he tenido una serie de roles importantes, he puesto mi mejor esfuerzo, amo a Chiloé, lo he demostrado, porque una cosa desde el discurso, algunos se papan mucho de la cultura chilota y no lo conocen, otros hablan desde el Chiloé profundo y no he estado nunca en el Chiloé profundo. Yo sí, lo conozco, lo he vivido, soy hijo de campesinos, he vivido en el campo, entonces sé de qué hablo. Y desde esa perspectiva, como conocedor del territorio, de la realidad chilota, de su historia y de su cultura, creo que reúno las condiciones para representar a mi tierra en el Parlamento. Es así de simple, no tengo otros argumentos que no sean esos, y que me parece que son los necesarios para asumir este desafío. Así, yo voy a agregar una cosa más, la excelente disposición que siempre don Albán tuvo para con los medios de comunicación. Yo siento que esas cosas se tienen que agradecer y transparentar desde siempre. Ha tenido una muy buena voluntad para atender los temas que nosotros como periodistas llevamos muchas veces siempre llevamos problemas, nunca llevamos cosas buenas, ¿no? Puros problemas, pero siempre está ahí con una muy buena voluntad para atender. Don Albán, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien en estas elecciones, y le agradezco que nos haya acompañado aquí hoy día en Diálogos. No, gracias a ti, Sol. Primero, agradecer también a los que nos están viendo. Como yo le contaba a Carlos hace un rato, de que el canal se ve en toda la región. Sí. Así que, por lo tanto, mi saludo primero a los sancubitanos y ancubitanas, un saludo cariñoso, y a todos los que nos están viendo hasta ahora en toda la región.
Así es, que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias.